Muy buenos días con los alumnos presentes aquí en el auditorio y con los alumnos que se encuentran en sus respectivos centros de estudio, ¿no? El día de hoy vamos a desarrollar la temática de cirugía pediátrica, ¿no? Está a mi cargo ya varias temporadas, ¿no? Hemos ya desarrollado lo que son los tópicos de cirugía pediátrica. Siempre inicialmente recalcamos, ¿no? Que el curso de cirugía pediátrica para el residentado médico está incluido dentro de lo que es el grupo de preguntas de pediatría, ¿no? Vamos a encontrar aquí preguntas dirigidas hacia diferentes tipos de grupos, ¿no? Ya sea grupo neonatal, ¿no? De edad neonatal, los lactantes, los preescolares, ¿no? En adelante. Así que cada una de estas patologías tiene una característica bastante marcada, ¿sí? La clínica, el diagnóstico y el tratamiento también es muy específico para cada patología. Así que desarrollar las preguntas de cirugía pediátrica en el examen no es una tarea tan compleja. Probablemente algunas preguntas vengan con algún tipo de distractor, pero si uno tiene muy claro los conceptos, es bastante sencillo sacar adelante la pregunta, ¿no? Y bueno, para los estudiantes que están siempre en la búsqueda de obtener el mayor puntaje, obviamente, el poder tener ya a cuenta este puntaje de estas preguntas, entonces es importante, ¿no? Es importante. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Tenemos esta primera diapositiva, nos va a presentar. Hemos tratado de ordenar las patologías de acuerdo a la edad, entre la edad neonatal primero, ya luego vamos a ir avanzando un poco en la edad. Una patología bastante importante, hay que tener en cuenta que las patologías de cirugía pediátrica, la gran mayoría, si no por decir todas, derivan de malformaciones, ¿ya? En este caso, en el caso de la hernia diafragmática, nosotros tenemos una estructura que se llama el pliegue pleuroperitoneal, ¿sí? Que es una estructura que va... Aquí tenemos... Es una estructura que acá forma un espacio, ¿sí? Que se llama canal pleuroperitoneal, que es una comunicación que hay entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. La falla o, digamos, el fracaso de fusión de estos pliegues pleuroperitoneales va a conllevar a que exista una comunicación entre lo que es la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Esto va a generar diferentes malformaciones asociadas, ¿ya? Anteriormente se pensaba que producto de esta ausencia del cierre de este canal, el ascenso de las asas intestinales o del contenido intestinal a la cavidad torácica comprimía el pulmón y digamos, provocaba una hipoplasia pulmonar. Luego, ya de algunos estudios se determinó que parte de la malformación del cierre de este diafragma, ¿no? Está asociada ya per se a una hipoplasia pulmonar, ¿no? Hipoplasia pulmonar que va a generar muchos problemas para el recién nacido, ¿no? Como por ejemplo hipertensión pulmonar, que va a ser una causa importante de mortalidad en estos pacientes, ¿no? Muchas veces estos pacientes, estando en la unidad de cuidados intensivos, no se logran estabilizar, no logran tener una óptima estabilidad hemodinámica, ¿sí? O algún proceso infeccioso, no llegan a ingresar a sala de operaciones, terminan falleciendo en la UCI nada más, ¿no? En la UCI neonatal, producto de otros problemas asociados, no tanto por la hernia diafragmática, ¿no?
Muy bien. Entonces acá nosotros tenemos una comparación entre lo que es la imagen radiológica, ¿sí? Y un esquema, un diagrama de cómo se vería, ¿no? Un corte coronal tenemos aquí, ¿sí? Si nosotros vemos acá esta estructura que es el diafragma, la vemos interrumpida, esto es por la ausencia de la fusión de los pliegues pleuroperitoneales, ¿sí? Nosotros podemos encontrar varias estructuras que van a ascender por este defecto. Puede ingresar asas intestinales, puede ingresar vísceras huecas como el hígado, puede ingresar vísceras huecas como el vaso, ¿sí? Como ven aquí, tenemos al pulmón hipoplásico, que ya les expliqué que no es por la compresión, ¿sí? No es por la compresión de las asas, sino es una malformación asociada a este defecto diafragmático. Pero también vemos que muchas veces el ascenso del asa lo que sí puede provocar es una desviación del mediastino. Como ven ustedes aquí, el mediastino, ¿no? Es decir, esta tráquea está desviada, toda la zona cardíaca y la zona pulmonar también está desviada, desplazada contralateralmente al defecto. Y esto va a conllevar a un distrés respiratorio muy severo en el recién nacido, ¿no? Entonces ya tenemos uno de los puntos importantes acerca de la clínica de estos pacientes. Si nosotros vemos aquí en esta radiografía de este recién nacido, una radiografía toracoabdominal de recién nacido, vamos a observar niveles, ¿sí? Podemos observar las austras del colon o la presencia de asas intestinales. No sé si el contraste se logra ver bien, creo que en la pantalla se logra ver mejor que acá, ¿no? Incluso vemos aquí lo que probablemente podría ser la cámara gástrica, ¿no? Esta burbuja grande que se ve aquí ocupando zona del tórax. A su vez, vemos que este paciente, ¿no? Este paciente aparentemente está intubado, me parece, o si no, es lo que proyecta, no lo veo bien aquí, me parece que es lo que proyecta un mediastino desplazado. O sea, es prácticamente es muy similar al diagrama de aquí, ¿no? Tenemos este mediastino desplazado, tenemos una hiperlucidez, ¿no? Radiopacidad, perdón, aquí, ¿no? Contralateral a la ocupación que ha hecho el contenido abdominal. Muy probablemente este paciente esté con un distrés respiratorio muy severo. Una de las primeras medidas para estos recién nacidos es la intubación orotraqueal, ¿no? Ha sido, creo que pregunta por ahí, ¿no? Una de las primeras medidas de este paciente es la intubación orotraqueal para permitir una correcta ventilación, ¿no? Colocarlo al ventilador mecánico y así poder vencer de alguna forma este colapso alveolar, esta compresión pulmonar, y este paciente se pueda ventilar, ¿no? De tal manera que pueda vivir, porque si no, no tendría más que unos minutos de vida. ¿Ok? Muy bien. Ahora que ya sabemos muy bien, ahora que ya tenemos una idea de lo que aproximadamente sucede en esta hernia diafragmática, ahora vamos a especificar un poco qué tipo de hernias diafragmáticas vamos a encontrar. Dependiendo del defecto, si tenemos un defecto, ¿no? Si estamos viendo desde la cavidad abdominal hacia arriba, hacia la cavidad torácica, en este diagrama, lo que vamos a observar es que al lado izquierdo, ¿cierto? Al lado izquierdo, si estamos viendo desde la cavidad abdominal hacia la orientación cefálica, vamos a ver que encontramos un foramen, ¿sí? Este foramen se llama foramen de Bogdalek, que conlleva precisamente la hernia que lleva ese mismo nombre, Bogdalek. ¿Sí? Es una hernia muy frecuente, como ustedes pueden ver ahí, 80-85% de las hernias diafragmáticas son de Bogdalek. Es por excelencia la hernia diafragmática del recién nacido, ¿sí? Es la hernia diafragmática del recién nacido por excelencia. Y seguramente que ustedes habrán visto en alguna bibliografía definirla como la mnemotecnia del back left. ¿Por qué? Porque es una hernia izquierda y posterior, ¿sí? Se encuentra en la parte posterior y en el lado izquierdo. Son hernias, ¿sí? De una
dimensión, a veces, esta que está en el diagrama es una hernia de una dimensión mediana, digamos pequeña, ¿sí? Pero puede haber hernias o forámenes de efectos muy amplios que incluso pueden conllevar a que no exista grandes porciones de músculo, ¿sí? O del tendón del diafragma, lo que va a requerir a veces uso de prótesis como mallas, ¿sí? Para el cierre del defecto. ¿Okay? Luego tenemos también a las hernias de Bogdalek, pero atípicas, que pueden ser de repente en 10 a 15% nada más, que pueden también presentarse del lado derecho, ¿ya? Pero por excelencia, lo que preguntan en el examen de admisión para el resultado médico, ¿sí? Hernia de Bogdalek, que es la del lado izquierdo posterior, ¿ya? Esto es solamente probablemente para algo de bagaje cultural nada más, porque clásicamente lo que preguntan es esta de aquí. Bien, tenemos también otra hernia que se llama hernia de Morgagni, que es por un defecto central anterior. Central anterior, defecto de Morgagni. Son hernias que se manifiestan no típicamente en la edad neonatal, son hernias que se manifiestan en edad mayores, de repente de lactantes en adelante, muchas veces de manera incidental, ¿sí? Se pueden observar muchas veces en radiografías de control o en pacientes que están sufriendo probablemente algún tipo de, por ejemplo, neumonía, derrame pleural por otras razones, una bronquiolitis, llegan al hospital, se les toma una radiografía y se observan que hay asas intestinales en la zona torácica, que si no hubiera sido por estas descompensaciones, probablemente no se hubiera detectado porque son defectos a veces muy pequeños, ¿sí? Que dejan pasar muy poco contenido. A diferencia del hernia de Bogdalek, como ya hemos mencionado, que deja pasar muchas estructuras y genera un distrés respiratorio a las pocas horas de vida. Entonces tenemos que la clínica de esta patología está en respecto a lo que es la dificultad respiratoria en las primeras horas después del nacimiento, el distrés respiratorio muy marcado, muy severo, intubación, ¿no? Intubación orotraqueal inmediata. Muchas veces al momento de este paciente llorar, tragar el aire, genera una distensión del estómago, de las asas intestinales, se llenan de aire, se van a dilatar rápidamente. Lo habíamos visto en la radiografía, esa cámara gástrica totalmente dilatada, lo que puede conllevar, si el intestino y las asas intestinales, el estómago se dilatan por esta distensión, van a generar mayor compresión de la parte respiratoria, mayor desviación del mediastino y el distrés respiratorio empeora. Vamos a observar en estos pacientes clásicamente, como ustedes ven aquí en la flechita, si ustedes ven, este es un recién nacido con un pecho muy prominente, ¿sí? Un tórax muy prominente, ¿no? Así a veces nosotros decimos, este está pechugón, ¿no? Miren, pechugón, tiene un tórax muy prominente, ¿sí? Y ver, no sé si el pañalito lo deja ver, pero vemos ahí que se insinúa un abdomen muy plano, muy excavado, ¿sí? Entonces es característico que la migración de las asas intestinales del abdomen al tórax generen un tórax muy prominente y un abdomen muy excavado, ¿ok? Y a la auscultación podemos notar, ¿sí? Podemos oír que hay una ausencia del murmullo vesicular, ¿no? Nosotros ventilamos con el ambú, ¿no? O el neonatólogo ventila con el ambú, ponemos el estetoscopio y no hay un buen pasaje de aire, ¿no? En el lado que se esté afectado, ¿sí? Por el contrario, si agudizamos el oído, podremos en algunos casos oír ruidos hidroaéreos correspondientes a las asas intestinales que han migrado, ¿no? El tratamiento de la hernia diafragmática es netamente quirúrgico, ¿sí? Pero
al contrario de lo que muchos probablemente pensarían o tienen en mente, ¿sí? Incluso muchos especialistas no quirúrgicos tienen la idea un poco errónea de que el paciente que nace con hernia diafragmática debe ser llevado al quirófano de inmediato, ¿no? Eso no es así, ¿sí? Al menos deben pasar unas 48 a 72 horas. ¿Para qué? Porque este paciente probablemente no va a fallecer de la hernia diafragmática, ¿sí? El paciente tiene que entrar primera condición, a ventilador mecánico, ¿sí? Tiene que tener una radiografía de tórax, buscarse infecciones asociadas, ¿sí? Exámenes de laboratorio, gases arteriales. Este paciente debe estar compensado, debe tener un equilibrio hemodinámico, un equilibrio ácido-base compensado, la parte respiratoria, ¿no? El CO2, oxígeno, todo esto que ve en el neonatólogo, él no tiene que compensar al paciente, porque ya se ha visto que estos pacientes cuando ingresan descompensados a sala de operaciones, hay muchos estudios, metaanálisis, ustedes ya sabrán que es la máxima evidencia, ¿no? En la medicina, ya se han visto que estos pacientes que son llevados a sala inmediatamente al nacer, totalmente no compensados, tienen una altísima mortalidad. O sea, regresan a la UCI neonatal con el defecto cerrado, ¿sí? Qué bonito, ya, uy, sí, todas las asas están en el abdomen, el tórax está, y terminan falleciendo, porque no han compensado bien sus gases arteriales, no han compensado bien su hemodinamia, no están bien acoplados al ventilador, y hasta el neonatólogo más experto no va a poder manejar, ¿no? Va a terminar falleciendo estos bebitos. Entonces, primera condición para que el bebé pueda ingresar a sala es que tenga una estabilidad hemodinámica y del medio interno, ¿ok? Luego, dependiendo del defecto, se puede hacer, si es un defecto, ¿no? Nosotros clasificamos a los defectos de la letra A a la letra D, ¿no? En donde el defecto A es el defecto más pequeño, son defectos muy, muy pequeños, menor de 4 centímetros, y allí lo que se puede hacer a veces es una rafía de la misma zona muscular, ¿sí? A veces son defectos más amplios, ¿sí? Puede ser el defecto C o el defecto D, en donde incluso a veces en el defecto D hay ausencia de lo que es la zona muscular, y lo que se puede colocar son, ¿no? Mallas, ¿no? De contacto visceral para poder cerrar el defecto. También muchas veces se colocan puntos, ustedes ven aquí estas puntadas, ¿no? Muchas veces estas puntadas, cuando en esta zona que yo estoy marcando no existe músculo, también se puede poner algo que se llaman puntos pericostales, ¿no? Es decir, a los músculos que están entre costilla y costilla, ¿sí? Ahí se pueden colocar puntos y llevar ese músculo hacia esa zona para obtener una mejor tensión y no puede haber una recidiva de la hernia diafragmática, ¿no? Entonces, tratamiento es quirúrgico netamente. Se puede hacer de manera laparoscópica, o sea, por el abdomen. Se puede hacer de manera toracoscópica, o sea, por el tórax, ¿sí? Se puede hacer de manera abierta también por el abdomen, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a lo que es hernia diafragmática antes de pasar del auditorio o del chat? Lo resolvemos en el break, ¿les parece? Muy bien. Vamos a pasar a otra patología muy importante también en la edad neonatal, ¿sí? Que se ve con mucha frecuencia y que es preguntada mucho en el examen de admisión al residentado médico. Lo preguntan mucho. La atresia esofágica. Tenemos que en la atresia esofágica algunos factores de sospecha para esta enfermedad son el polidramios que puede haber durante la gestación, la incapacidad para deglutir el líquido amniótico por la atresia esofágica va a conllevar a un polidramios, ¿ok? Siguiente, al nacer digamos, este producto, se le va a intentar colocar una sonda orogástrica. Como ven ustedes aquí en la radiografía de la figura,
han colocado una sonda radiopáca y han visto que hace un bucle, ¿sí? Y retorna. Muchas veces la enfermera coloca la sonda y dice, doctor, la sonda no progresa, hay un stop. Es más, la sonda ha hecho aparentemente un retorno y está saliendo nuevamente, no se puede introducir. Muy bien, colóquenle la sonda hasta donde llegue y tómenle una radiografía. Bien, esto es lo que se puede observar, ¿ya? Entonces, esto ya prácticamente nos da el diagnóstico de la atresia esofágica, ¿sí? Cianosis y dificultad respiratoria durante la primera lactancia. Nadie se da cuenta, llevan con la mamá, ¿no? Al bebé, es un bebé que nace prácticamente en condiciones casi normales, llegan con la mamá y en la primera toma de la lactancia tiene un proceso de cianosis. ¿Por qué? Porque al fracasar en su intento de pasar a la vía digestiva puede regresar y provocar algún tipo de aspiración en el bebé. Entonces va a haber una crisis cianótica, ¿no? Una crisis cianótica, ¿sí? En la primera lactancia puede conllevar incluso hasta una asfixia o una neumonía aspirativa en el bebé, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos algunos elementos de alta sospecha de lo que es atresia esofágica. Bien, una vez que nosotros ya hemos determinado que el paciente tiene una atresia esofágica, es importante la clasificación, ¿no? Esta clasificación de LAT para la atresia esofágica es una de las más usadas y también una de las más preguntadas en el examen de admisión. Tiene una relación con esta clasificación de Gross. Básicamente lo que cambia, como ya ven ustedes aquí, son los números romanos por las letras, ¿ok? Bien, vamos a describir entonces. Esto ustedes lo vamos a explicar, pero luego ustedes lo tienen que repasar porque van a tener que encontrar cierta relación que ha sido muy repetitivo en los exámenes de admisión. La pregunta probablemente más repetida sobre atresia esofágica es la clasificación de la atresia esofágica, ¿sí? Entonces tenemos tipo 1. No es, digamos, es la segunda más frecuente, ¿sí? Tenemos atresia del esófago ya sin fístula, o sea, quiere decir atresia con atresia, simple, por eso es la 1, ¿ya? Así traten de recordarlo. Bien, luego tenemos algunas poco frecuentes, como por ejemplo la atresia de tipo 2, en donde tenemos que el cabo proximal del esófago tiene una fístula hacia la tráquea y el cabo distal está sin fístula, ¿sí? Entonces podemos, simplificando, decir atresia de esófago con fístula traqueoesofágica proximal o atresia de esófago con fístula traqueoesofágica proximal, ¿no? Bueno. Luego tenemos el tipo de atresia esofágica más frecuente, en 85, 80, 85%, ¿sí? A la atresia esofágica cuyo cabo proximal es ciego y cuyo cabo distal del esófago tiene la fístula a la tráquea, la vía respiratoria, ¿sí? Este tipo, por ejemplo, de atresia esofágica cursa con una distensión abdominal marcada, ¿no? Tiene sentido. La vía aérea tiene una comunicación a la vía digestiva, por lo tanto estos pacientes van a tener una gran distensión de la cámara gástrica o de las asas intestinales, ¿ok? Luego hay otras también menos frecuentes, la tipo 4, en donde hay una atresia esofágica con fístula tanto del cabo proximal como del cabo distal. La tipo 5, que es una fístula traqueoesofágica, pero sin la atresia. El tratamiento básicamente va a conllevar en ligar esta fístula. Y luego tenemos al tipo 6, que es una estenosis congénita del esófago. Aquí no hay fístula, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la clasificación tiene cierto orden, ¿no? Sin fístula, fístula proximal, fístula distal, doble fístula, fístula de la unión y sin fístula, ¿no? Más o menos para que tengan ese orden en su mente y puedan recordarlo más fácilmente. Y la del medio, o sea, la tipo 3,
¿no? Es la más frecuente, 85%. Eso es lo que más preguntan. Otra cosa que pueden preguntar son cuáles van con distensión abdominal y cuáles van sin distensión abdominal. Como ya hemos visto, las que tienen comunicación de la parte intestinal distal hacia la vía respiratoria son las que van con distensión abdominal, ¿no? Aquí, aquí y aquí, ¿no? La 3, la 4 y la 5. Ok. ¿Quiénes pueden ir con cuadros aspirativos severos? Por ejemplo, ¿no? La tipo 2, la tipo 4, ¿no? Porque la vía digestiva proximal por donde ingresa la leche puede ir directamente a la vía respiratoria, ¿ok? Y si no lo hace de esa manera, lo hace por un reflujo e intenta, ¿no?, pasar directamente a la vía respiratoria, por arriba. Muy bien. Esto recuerden, clasificación de LAT, van a tener que repasarlo. No es tan difícil si le encuentran un sentido, si le encuentran este orden, ¿no?, de las fístulas, le va marcando cómo es que se va clasificando, ¿ok? Esto es básicamente lo que ya les he explicado de lo que es la distensión, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el tipo 3 o la de tipo C, ¿no? Tipo C o tipo 3, que tiene una fístula distal, o sea, la que es más frecuente, abdomen con aire, ¿no? Abdomen con aire, cialorrea, porque obviamente el cabo proximal es ciego, ¿no? Tos y ahogo. Entonces, como ustedes se darán cuenta, la clasificación va marcando la clínica del paciente, ¿no? Si no hay fístula, obviamente este paciente va a tener cialorrea, ¿no? Y va a tener un abdomen excavado porque no hay una comunicación, no hay aire que esté pasando a la parte abdominal, por lo tanto es un abdomen con poco aire, ¿sí? Muy bien. Si tenemos comunicación a la vía respiratoria, abdomen distendido. Si tenemos doble comunicación como en la tipo D o la tipo 5, ¿no? Abdomen con bastante distensión, pero a su vez tos y ahogo. ¿Por qué hemos dicho? Porque hay una comunicación del cabo proximal mediante una fístula que puede pasar la primera lactancia, por ejemplo, ¿no? Puede haber neumonías aquí, graves. Muy bien, y así, la última, la tipo 2, por ejemplo, ¿no? Abdomen excavado porque no tiene comunicación del intestino distal, pero sí tiene el del proximal, por lo tanto va a haber tos, ahogo, cianosis, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aprenden bien la clasificación, ustedes saben correlacionar la tipo 1, qué es lo que tiene. Cualquier pregunta que les hagan acerca de la clínica de la atresia esofágica van a poder resolver, ¿no? Va a bastar con que ustedes dibujen en su, ¿no?, en su hojita del examen de admisión y van a poder sacar cualquiera de estas clínicas porque ustedes van a saber correlacionar la estructura, ¿no?, patológica con la clínica del paciente por un sentido común, muy sencillo. Muy bien. Es importante luego saber que en estas atresias esofágicas existe una distancia que va de alguna forma ir marcando el tratamiento quirúrgico de estos pacientes, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, aquí le han puesto una sonda con un contraste, es una sonda especial que lleva una sonda dentro de otra sonda y la sonda interna es la que lleva el contraste, ¿sí? Y así pueden determinar esta distancia en un estudio contrastado, ¿sí? A veces también ingresan dilatadores, diferentes equipos, diferentes insumos que de alguna forma lleguen hacia la parte más distal de la parte atrésica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que la distancia entre cabo y cabo es bastante corta. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, que tienen menos de 3 cuerpos vertebrales de distancia, tienen mucha chance de una reparación primaria quirúrgica de la atresia esofágica, ¿no? Se puede hacer de manera abierta a través de una toracotomía o se puede hacer de manera laparoscópica a través de una toracoscopía, ¿no? Pero ¿qué vemos aquí? Vemos una brecha muy amplia entre cabo y cabo. Esta brecha amplia se llama long gap, ¿sí? Long gap, definida como mayor de 3 cuerpos vertebrales, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene mayor de 6 cuerpos vertebrales. Lo que han hecho aquí es pasar un contraste en el cabo proximal. Este paciente probablemente es un
paciente que tiene ya una gastrostomía, por ahí han pasado una sonda y han colocado contraste también y han comenzado a contar cuántos cuerpos vertebrales hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayor de 3 o de 3 centímetros es un long gap. Pacientes probablemente no vayan a ser candidatos a una reparación primaria, sino probablemente a técnicas de elongación o a cierres diferidos, ¿sí?, del esófago. O como en este paciente, muy probablemente ya le hicieron una gastrostomía inicial. Por aquí este paciente se va a poder alimentar, va a ganar peso, va a ganar tamaño, crecimiento. Y de manera diferida, cuando ya hayan crecido las estructuras, sean más grandes, se puedan disecar mejor, ganen en longitud y se puede hacer una unión del esófago algo más sana, ¿no? Más fisiológica, ¿sí? Entonces, ante la imposibilidad del cierre primario, una muy buena alternativa es una gastrostomía. Les pueden preguntar cómo se alimentan estos pacientes si es que no se cierra su esófago a través de una gastrostomía, ¿ok? Otros hacen una gastrostomía para de alguna forma quitarle presión, ¿no?, a la anastomosis que puedan haber hecho aquí del esófago con el esófago. Hacen una gastrostomía, por aquí lo alimentan al paciente y protegen de esta manera la unión que acaban de hacer. También es otro motivo por el cual pueden hacer una gastrostomía, ¿no? Muy bien, como una especie de derivación. Anomalías asociadas a la atresia esofágica, ¿no? Aquí lo que quiero que recuerden es que la atresia esofágica está dentro de un espectro que ustedes seguramente ya han escuchado, ¿sí? Ya lo han intentado estudiar en algún momento, que es el Bactral, ¿no? En donde están las anomalías vertebrales, las anomalías anorrectales, las cardíacas, las traqueoesofágicas, las renales y las de los huesos de la extremidad superior, ¿sí? Como el radio, por ejemplo. Entonces, en ese orden del Bactral tenemos a estas anomalías que he mencionado, ¿no?, que he enumerado aquí. Y entre ellas, pues, tenemos a lo que es lo traqueoesofágico, ¿sí?, a las anomalías traqueoesofágicas. Entonces, está dentro de este espectro. Recordar que las anomalías cardiovasculares están muy asociadas a la atresia esofágica, ¿ya? Entonces tenemos aquí, ya que hemos tocado este tema, ¿qué tenemos en los defectos vertebrales de este? Primero saber, que esta asociación es una secuencia de anomalías, ¿sí? Se puede presentar como de manera incompleta o de manera completa, ¿no? Para que pueda calificarse como un Bactral, como una secuencia completa, tiene que tener al menos 3 de las 7 anomalías que de las que se van a mencionar, ¿ya? O de las 6 en este caso, ¿no? De las 6 anomalías, 3 deben al menos tener para decir que es una secuencia Bactral. Si no tiene 3 al menos, no califica como esta secuencia, sería incompleta. Primera, anomalías vertebrales. Acá tenemos que se afectan el 60-80% para esta asociación. Vamos a encontrar vértebras hipoplásicas, vértebras hemivértebras, o sea, solo la mitad, ¿no? A veces escoliosis congénitas o también la espina bífida. Dentro de las anomalías anorrectales, que más adelante vamos a tocar de manera más precisa, vamos a desarrollar esta patología, ¿no? Es muy frecuente en esta asociación del Bactral. Lo del tipo bajo, tipo alto, es una cuestión del diagrama. Nosotros vamos a explicar otra clasificación un poco más actual, ¿ya? Pero de lo que trata es de que hay defectos en lo que es la desembocadura de la uretra, ¿sí? Y también defectos del ano, ¿no? Obviamente. Muy bien. Defectos cardíacos,
son un poco menos, son frecuentes, un poco menos de repente, defectos septales, atresias septales o tetralogías de Fallot. Y acá tenemos a la atresia esofágica, ¿no? Que puede ser fístula con atresia o solamente atresias, ¿no? Está también muy frecuente, ¿sí? Y bueno, ya hemos desarrollado lo que es atresia esofágica, está muy presente en lo que es el Bactrio, ¿no? Mucha incidencia, 50-80%. Anomalías renales, ¿sí? Podemos hipoplasia renal, ¿sí? O displasias o ectopias renales también son muy frecuentes. Defectos de la extremidad, ¿no? Acá no sé si se llega a ver, muy chiquito, pero hay defectos de lo que es el radio, la muñeca, ¿no? Los huesos de la extremidad superior. Tal vez no es tan frecuente, pero también está. Entonces, tres de estas grupos de patologías y podemos decir que este paciente tiene una secuencia bacterial completa, ¿no? Muy bien. Esta clasificación es del pronóstico. En realidad no han preguntado sobre esto, pero tenemos a la clasificación pronóstica de Watterson y a la de Spitz, que de alguna forma intenta predecir de acuerdo al peso en el nacimiento, ¿sí? Y a las anomalías, ya el pronóstico de estos pacientes. En realidad nunca lo han preguntado, ¿ya? Pero es para una clasificación, digamos, ¿no? Es una clasificación del pronóstico. No es obligatorio para ustedes aprenderse eso. Tratamiento. Como ya les he adelantado un poco, el tratamiento consiste, ¿sí? Básicamente en dos acciones. Primero, ligar la fístula traqueosofágica, si la tuviera. Aquí ustedes ven que han hecho una ligadura. Y segundo, hacer una anastomosis de esófago-esófago, ¿no? Entonces, ligadura de la fístula traqueosofágica y anastomosis esófago-esófago. En líneas punteadas pueden ver que se coloca una sonda tutora para proteger la anastomosis, evitar que se colapse, evitar que se puede haber, digamos, una dehiscencia. La sonda se coloca aquí. Esta sonda tiene varias funciones. Primero, una sonda de tipo tutor. También sirve para aspiración, ¿no? De las secreciones, evitar que éstas refluyan hasta esta zona. También tiene luego una función, ¿no? Que a los 7-10 días se le pasa un contraste, ¿sí? Para ver cómo está esa anastomosis, ¿no? Muy bien. Complicaciones postoperatorias. Esto sí han preguntado en el examen de recientado médico, ¿sí? Las complicaciones postoperatorias se pueden dividir en precoces y tardías. De las precoces, la más frecuente es la dehiscencia o la fuga anastomótica, ¿no? Lo más frecuente, ¿sí? Dentro de las precoces. También podemos encontrar el quilotórax, que puede ser secundario a una lesión del conducto torácico, ¿ok? Durante la cirugía. Y luego tenemos a las tardías, ¿sí? Yo trato siempre, cuando les explico, de excluir un poco a lo que son las alteraciones de la motilidad, porque las alteraciones de la motilidad aquí ustedes lo ven que son 100%, en realidad todos los pacientes que tienen una atresia esofágica y se les hunde el esófago van a tener alteración de la motilidad. Entonces, excluyendo esta alteración de la motilidad, tenemos que se pelean aquí el reflujo gastroesofágico y la estenosis esofágica, ¿no? Entonces, son pacientes que después de reparados el esófago, no es que, claro, van a poder alimentarse, van a poder llevar una vida hasta cierto punto que les va a permitir su crecimiento y desarrollo de estos bebés, ¿ya? Pero muy probablemente vayan a ir a dilataciones esofágicas con el gastroenterólogo pediátrico, van a tener que tomar omeprazol por lo menos 6 meses, ¿sí? De inicio de vida. Entonces, siempre arrastran ciertas complicaciones tardías, ¿ya? Siempre van arrastrando, ¿ya? Otros problemas es que la fístula se repermeabilice y se tenga que entrar nuevamente a ligarla, ¿ya? El reflujo gastroesofágico puede también generar complicaciones como la traqueomalacia, ¿no? Muy bien, y ya que hablamos de reflujo, vamos a tocar
de manera muy concisa lo que es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Probablemente esto ustedes lo vayan a desarrollar más en lo que es la parte de pediatría, pero en la parte de cirugía pediátrica básicamente hay que diferenciar dos entidades que son muchas veces mencionadas en las preguntas del examen de admisión y pueden causarles confusión, ya que es el reflujo gastroesofágico y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Reflujo gastroesofágico es un fenómeno hasta cierto punto fisiológico, ¿ok? Es un regreso, ¿no?, involuntario del contenido gástrico hacia el esófago que puede generar, en la mayoría de los casos, una regurgitación del contenido, en este caso lácteo, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes van a ver, ¿no?, bebés que por algún motivo, puede ser porque la mamá es primeriza, no sabe hacer eliminar el eructo a su bebé, no tiene buena técnica de lactancia, etcétera, etcétera, ¿no? Acuden a la consulta refiriendo que su bebé mucho vomita, dice, ¿no? Mucho vomita, que cada vez que vomita, regresa la leche, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ustedes ven su cartilla de control y ven que este bebé está con un peso muy adecuado, está con todo su sitio de desarrollo, o sea, no tiene ningún problema de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y de repente ustedes le hacen un seguimiento a sus serums de todo el año de vida. Ustedes ven que a los 6, 8 meses, este bebé desapareció, ese problema. ¿Qué fue eso? Eso fue un reflujo gastroesofágico, un fenómeno fisiológico. Es su misión educar y orientar a las mamás o a los familiares, ¿no? Generalmente se resuelve antes de los 2 años de edad, sin generar ningún deterioro, ¿no?, en el crecimiento, en el desarrollo y sin generar patologías asociadas, ¿ok? Entonces, bien definido lo que es reflujo gastroesofágico. Y luego tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa aquí? Este reflujo gastroesofágico causa síntomas que ya atentan contra el crecimiento, desarrollo y la morbilidad de estos pacientes, ¿no? Van a generar un mal crecimiento porque no son pacientes que se van a alimentar bien. Muchas veces van a causar cuadros de aspiración, o sea, neumonías aspirativas, pacientes con cuadros de esofagitis, ¿sí?, problemas del sueño, trastornos respiratorios crónicos, ¿ya?, apnias, pacientes que pueden ser apnias obstructivas del sueño, o también algo que se ha descrito, lo pueden buscar si gustan en internet, está descrito eventos aparentemente potencialmente mortales, ¿no? La muerte súbita del lactante, etcétera, está asociada con enfermedad de reflujo gastroesofágico, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muchas veces estos pacientes son pacientes con trastornos neurológicos, trastornos de la deglución, pacientes con parálisis cerebral infantil, pacientes que son secuelados de asfixia, etcétera, hipotonía, etcétera, etcétera, ¿no? O con malformaciones anatómicas de la vía respiratoria, la vía digestiva, y ¿no?, que van a llevar mal este reflujo. A estos pacientes se los cataloga como enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ya no es un fenómeno fisiológico, sino patológico. Los factores de riesgo, como ya les he ido mencionando, enfermedades neurológicas, la misma atresia de esófago que ya lo hemos mencionado, otro tipo de atresias como duodenales o yeyunoiliales, hernias diafragmáticas congénitas también, y gastrosquisis y onfalocele, que son causas de hipomotilidad, ¿no?, o de mal progreso de la vía oral, ¿ok? La clínica, obviamente, la regurgitación y el vómito son muy frecuentes, síntomas respiratorios a la cabeza, ¿no?, disfagias, o puede haber hemorragias también, ¿no?, de la vía digestiva. Por esofagitis erosiva, puede generar estenosis esofágica, el mismo esófago de Barrett, que ustedes seguramente que ya lo han escuchado, neumonías, desnutrición, apnias, y acá están los eventos potencialmente mortales que les había mencionado, ¿no? Están sus siglas en inglés. ¿Cuándo se debe de operar a estos pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico? Porque el reflujo gastroesofágico, así nomás, eso no se opera, pero la enfermedad sí, ¿sí? Se tiene que hacer una cirugía antirreflujo.
ya que tiene incluida una fundoplicatura y muchas veces también se le hace una gastrostomía para ayudar a la descompresión, ¿sí? Y ayudar al antirreflujo. Una gastrostomía puede ayudarnos al antirreflujo, ¿ok? ¿Cuándo se opera? Cuando las complicaciones son potencialmente mortales, ya lo he mencionado. Cuando síntomas que causan que esta enfermedad son síntomas refractarios, o sea, por ejemplo, reciben inhibidor de bomba de protones, ¿sí? Una serie de medicamentos y no mejore refractario. Cuando hay afecciones crónicas, ¿no? Es decir, pacientes con deterioro neurológico o pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que tienen un mal manejo de las secreciones, sabemos que no van a mejorar, van a cirugía antirreflujo, ¿ok? O pacientes con una necesidad de farmacoterapia crónica, ¿sí? Para el control de los signos o síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Muy bien. Ahí es cuando se opera. ¿Qué técnicas quirúrgicas tenemos para la cirugía antirreflujo? Muy fácil, ¿ya? Vamos a hacerlo un poco resumido. De lo que se trata la cirugía antirreflujo es de realizar una fundoplicatura, ¿sí? Analizando el término fundoplicatura, nosotros podemos deducir que se trata de un pliegue, ¿sí? Crear un pliegue, una aplicatura del fondo, ¿de quién? Fondo gástrico. Por eso se llama fundoplicatura. Bien, para eso tenemos que separar, sí, las estructuras del fondo gástrico que están unidas a unos pilares, ¿sí? Unos pilares que están unidos al diafragma. Se tiene que liberar esos pilares. Una vez que el fondo gástrico ha quedado liberado, suelto, ¿ya? Se le hace una especie de chalina, como ven ustedes aquí, ¿no? Están agarrando como una pinza y le dan la vuelta al esfínter esofágico inferior y crean una especie de chalina aquí, ¿ven? ¿Sí? Y se pone unos puntos de sutura. Esto va a recrear, ¿no? Un esfínter esofágico inferior y va a evitar el reflujo gastroesofágico. Cuando se hace en 360 grados esta chalina, si lo vemos así en este corte transversal, se llama fundoplicatura de Nissen, una fundoplicatura bastante fisiológica y con muchos beneficios para el paciente. Algunas alternativas, entre unas alternativas también está la fundoplicatura de Toupet, en donde solamente se afronta en 270 grados de la circunferencia del esófago, ¿ok? Tienen que saber que por excelencia la fundoplicatura más usada es la fundoplicatura de Nissen, ¿ok? Es la más fisiológica, la que tiene menos recidivas y la que tiene mejores resultados, ¿ya? Muy bien. Bien, ahora vamos a tocar otra enfermedad que también es de la edad, a veces está en ese límite, ¿no? Entre la edad neonatal y la edad del lactante. Clásicamente para CONAREM, para efectos del examen de accidentado, es una enfermedad neonatal, ya vamos a ver por qué. Enfermedad evolutiva, ¿qué es la estenosis hipertrófica de píloro? Su mismo nombre lo dice, hipertrofia del músculo pilórico, tanto hacia la parte intrínseca como hacia la parte extrínseca, ¿sí? El músculo crece tanto para adentro como para afuera, ¿sí? No solamente hay una hipertrofia, también se ha encontrado que puede haber una hiperplasia de este músculo, va a provocar una estenosis, ¿ya? O sea, quiere decir, no sé si se ve en la figura, pues si ustedes acercan la vista muy bien, pueden ver una luz ahí muy ínfima, muy delgadita. Por lo tanto, la clínica de la estenosis hipertrófica de píloro es una clínica progresiva, ¿sí? ¿Por qué es progresiva? Porque a medida que el bebé o el lactante o el recién nacido ingiere mayor volumen de alimento, de leche, la sintomatología se va a exacerbar, que va a comenzar como una regurgitación del contenido hasta llegar a los vómitos explosivos en proyectil clásicos de la clínica de este paciente, ¿no? Generalidades, es la causa más frecuente de vómito, o sea, el bebé vomitador por excelencia es el bebé con hipertrofia pilórica. Se manifiesta
a partir de la segunda semana de vida, sí. Para efectos de, digamos, de la bibliografía, el pico de manifestación clínica de este paciente se da entre la tercera y la quinta semana de vida. Allí ocurre digamos, allí está la mayor cantidad de pacientes con estenosis hipertrófica de píloro. Para efectos de CONAREM y de las preguntas que han venido en el transcurso de todos estos años, clásicamente la patología empieza a los 21 días o a la tercera semana. Pero ojo, no quiere decir que no les vayan a preguntar por un paciente lactante, puede ser, que los quieran distraer, ¿no? Y solamente por decir, no, no está en la tercera semana, no es estenosis de píloro, no. Sí puede ser, pero clásicamente para CONAREM esta enfermedad es a la tercera semana de vida, ¿ya? Clásicamente. Su incidencia, bien, es bastante alta y hay una predilección, ¿sí?, en lo que son los varones, ¿ya? Va desde 2:1 hasta 5:1, incluso en alguna bibliografía. Factores predisponentes, ¿no? Factores predisponentes o factores, algunos determinantes, ¿no? Porque vienen con los genes. Los primogénitos varones, ¿no? Primogénito varón. También se ha visto que está relacionado con el estrés durante la gestación, variaciones estacionales o ingesta de algunas drogas. Sí, en menor medida, pero sí se ha podido relacionar. Antecedente familiar con estenosis pilórica también es una fuerte asociación. Y también se ha encontrado cierta asociación con algunos grupos sanguíneos. ¿Ok? Muy bien, la hiperplasia o la hipertrofia difusa de estas fibras del músculo pilórico va a generar una compresión de la mucosa y una obstrucción finalmente de la luz, ¿no? O sea, eso es básicamente, como ustedes ven, en un píloro normal se debería ver así, ¿sí? Es un músculo, para que ustedes se den una idea, alguno ha tenido la oportunidad o va a tener la oportunidad de repente más adelante su especialidad, ingresar a la cavidad de un lactante o de un recién nacido, ¿no? El músculo no está quieto, ¿no? El músculo está en constante movimiento, ¿sí? Es una compuerta que se abre y que se va cerrando. Entonces, cuando se abre, obviamente, la luz se amplía. Cuando se cierra, la luz también se oblitera, ¿no? En la estenosis hipertrófica del píloro, producto de esta hipertrofia, la luz queda muy reducida. Como ustedes ven aquí, el músculo pilórico crece, ¿ya? Y va a formar como una especie de aceituna, ¿no? Por eso viene el nombre de la oliva pilórica. Vamos a ver aquí las manifestaciones clínicas, como ya les he mencionado, yo acá les he colocado en la tercera semana de vida porque es lo que clásicamente CONAREM me pregunta. Tercera semana de vida. Vómito tipo proyectil, ¿no? Este vómito, apunten ahí, no es de inicio, o sea, no es que la mamá, cuando ustedes le interrogan, va a decir, sí, doctor, ayer estaba lactando muy normal y hoy día apareció con el vómito en proyectil. No, normalmente le va a decir, hace 7 días aproximadamente comenzó a botar como una regurgitación. Primero era algunas veces en el día, luego era prácticamente ya casi todas las tomas, luego casi ya eran todas las tomas, la regurgitación, comenzó a vomitar y desde hace un par de días sus vómitos son con mucha fuerza y en proyectil. Entonces, es progresivo, ¿ok? La característica es que llegan al vómito en proyectil de manera progresiva. Los vómitos son postprandiales, o sea, después de cada toma, después de cada lactancia. Y como característica les pueden mencionar en la pregunta que son vómitos lácteos o les pueden decir que son vómitos no biliosos. Si les hablan de vómitos biliosos, prácticamente queda excluido como una alternativa a marcar la estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Una de las condiciones es que el vómito sea lácteo o no bilioso. Van también asociados con otras manifestaciones en menor frecuencia como estreñimiento, pacientes que no ganan buen peso, ¿no? O incluso hematemesis o ictericia. Ictericia vamos a hablar también, que ha venido en algunas preguntas como un síntoma frecuente y no hay una pregunta que
que precisamente hace mención a que si la ictericia es o no es un síntoma frecuente y no está dentro de los síntomas frecuentes de la estenosis hipertrófica de píloro, es básicamente por un déficit enzimático que se da en muy poco porcentaje en estos pacientes, ¿ya? Examen físico. Aquí sí hay varios puntos que habría que mencionar. El examen físico, a la inspección, podemos ver algo que se llama reptación gástrica. ¿Qué es la reptación gástrica? Ustedes ven aquí, esta es una secuencia. Miren cómo ustedes este abultamiento que se ve aquí va migrando. No está en el mismo sitio. Es más, acá parece que se ha desdoblado, ¿no? A esto se llama reptación gástrica. En algún momento, si alguien ha tenido la suerte de ver, de repente, no sé, pues no es muy frecuente, ya en su internado tal vez lo han visto, es esta onda, básicamente el resumen es el intento de la cámara gástrica por sobreponerse a la obstrucción que está generando la estenosis hipertrófica de píloro, ¿sí? Entonces, el estómago intenta pasar el contenido, se contrae, ¿no? Las fibras musculares del estómago se contraen y esa contracción que va transmitiéndose y que rebota en el píloro, ¿sí? Que se encuentra con el píloro y no lo puede vencer, a eso se llama reptación gástrica, ¿ya? Se ve muchos pacientitos que ya tienen digamos, una clínica bastante establecida, ahí se puede encontrar en esos pacientes. Inician como abultamientos en el cuadrante superior izquierdo, luego progresan en contracciones en forma de reloj de arena, ¿sí? O sea, se hacen así, chiquitas y luego así, y finalizan en el hipocondrio derecho, ¿ya? Muy bien, ¿no? Porque el estómago viene así, ¿cierto? Entonces, ahí se va generando la onda, miren, se pronuncia acá y luego regresa. Muy bien, reptación gástrica. A la auscultación pueden ver contracciones gástricas enérgicas. A la percusión, el timpanismo de la cámara gástrica un poco aumentado porque se va a comenzar a llenar de aire, es una cámara gástrica algo dilatada. Y luego encontramos que a la palpación vamos a encontrar algo que se llama la oliva pilórica, ¿sí? Oliva pilórica que deviene, no hay acá, aquí, ¿sí? Esto que se ve en este dibujito, cuando uno hace la palpación por el lado izquierdo del paciente con mano izquierda, ¿sí? Es la única examen que se hace por el lado izquierdo del paciente. Lado izquierdo del paciente, mano izquierda, nos vamos a la zona epigástrica a tratar de buscar lo que es la oliva pilórica, ¿no? Porque cuando uno lo palpa, parece que está palpando una aceituna que se mueve, ¿no? Ahí uno palpa y ve una aceituna que está ahí adentro de su abdomen. Por eso el nombre de oliva pilórica. Recordar, apuntar, subrayar, resaltar. Oliva pilórica es patognomónico de estenosis hipertrófica de píloro. Patognomónico, ¿no? Entonces, un paciente que están sospechando de una estenosis hipertrófica de píloro, sí, que no es, sí es, y alguien por ahí tiene la paciencia de encontrarlo dormido al paciente, buscarle la oliva pilórica, le encuentra, paciente que va a sala, ¿no? Va a sala, decretado. Muy bien. La frecuencia con que se encuentra la oliva pilórica es mucho menor que el 90%, ¿ok? En la práctica, en la teoría pueden mencionarlo así, pero en la práctica es bastante difícil encontrarlo, ¿ya? Entonces, es una estructura móvil, aproximadamente mide 2 centímetros y de consistencia cartilaginosa. Ustedes imagínense esas aceitunas que están así bien hinchaditas, que están en el agua así bien hinchaditas. Ya, así, es igualito. Incluso cuando uno ingresa a la cavidad abdominal del paciente y exterioriza el píloro, ya tiene la misma consistencia y la misma estructura que una aceituna, ¿ya? Muy bien. Entonces, si nosotros no encontramos oliva pilórica, estamos, digamos, en mucha duda, no tenemos de repente muchas más herramientas para el diagnóstico, una herramienta muy útil, inocua, accesible es el ultrasonido. La ecografía abdominal se ha convertido en una herramienta muy útil para el diagnóstico de la estenosis hipertrófica de píloro. Ya se ha convertido, es más, en el procedimiento inicial de elección. Entonces, si en alguna pregunta viene, ¿cuál es la herramienta diagnóstica
digamos, a precisar, le vamos a poner estudio contrastado, tomografía, resonancia, ecografía. Ecografía de lejos es lo a elegir, ¿sí? Lo que se debe elegir. Entonces, ¿qué va a encontrar el ecografista? Va a encontrar un signo de la diana, signo de tiro en blanco o ojo del buey, ¿sí? ¿A qué corresponde estos signos en donde hay imágenes hiperecogénicas, hipoecogénicas, hiperecogénitas que van desde la parte externa hacia la parte interna de manera concéntrica? ¿A qué se está refiriendo esto? Así como el tiro al blanco, ¿no? A que el corte transversal en ecografía se ve así como esta figura que está aquí, ¿ven? La luz va a ser hiperecogénica porque va a haber una compresión y va a haber un edema, ¿sí? El músculo hipertrofiado va a generar esta área, digamos, más oscura a la ecografía, ¿no? Y la hiperecogenicidad también de esta zona, ¿no? De la serosa. Entonces, por eso es que se forma en el corte transversal del ecografista, le va a decir ya. Luego él va a hacer algunas medidas, ¿sí? Va a hacer unas medidas. Ahora vamos a hablar sobre eso. Entonces, el ecografista, ¿sí? No solamente va a ver el píloro, mira, que el ecografista ha encontrado al píloro de manera transversal. Él va a mover su ecógrafo, ¿no? Y también lo va a poder ver de manera longitudinal al píloro, ¿sí? O sea, lo va a ver transversalmente y longitudinalmente. Y él va a hacer unas medidas allí, ¿sí? Va a hacer unas medidas, ¿no? Entonces, estas medidas nos van a dar el criterio diagnóstico. Recordar de manera mnemotécnica al número irracional pi. ¿Por qué? Porque el número irracional pi, ¿dónde está mi puntero? Bueno, lo apuntan ustedes, ¿ya? Para hacerlo más dinámica la clase. Número racional pi, ¿no? Igual 3.1415, ¿no? 3.141516, ¿no? Ya. 3 es el espesor del músculo de manera transversal, lo normal. 3 milímetros, ¿sí? El diámetro total debería medir normalmente 3,14 milímetros. 14 milímetros, ¿ya? Y si nos vamos a un esquema longitudinal, longitudinalmente el músculo pilórico no debería medir más de 16 milímetros, ¿ya? No debería medir más de 16 milímetros. Muy bien. Muy bien. Entonces, en base al número racional pi que nos da las medidas normales, es por eso que podemos detectar si una medida es anormal. Entonces, criterios diagnósticos. Engrosamiento de la capa muscular del píloro mayor de 4 milímetros. 4 o más, ya tenemos un punto a favor de que es una estenosis de píloro. Aumento de la longitud del canal pilórico mayor de 15, o sea, de 15 para arriba, ¿no? 16. Y estrechamiento del canal también. Diámetro mayor a 14. Claro, si hasta 14 es lo normal, si es mayor de 14 es anormal. Se cumple lo que les dije del número racional. ¿Ya? Muy bien. El radio y la luz son medidas de repente no tanto, un poco más secundarias. Lo que les va a servir son estas 3 medidas, porque los criterios diagnósticos, si leen de repente un poco más de bibliografía, van a encontrar que asocian, por ejemplo, músculo pilórico y longitud de canal. Si ambos están patológicos, 90 y tanto por ciento de diagnóstico, de 98% por ejemplo, diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro, que si solamente encontraras el músculo solo hipertrofiado, porque puede ser que el ecografista te diga, el músculo está hipertrofiado, pero el canal no, y el diámetro dudoso, está en el límite, ¿ya? Pero si él encuentra 1, 2 o los 3, obviamente la fuerza del diagnóstico es mayor, ¿no? Bien. Otras herramientas diagnósticas es, por ejemplo, de menor valía, son, por ejemplo, la radiografía simple del abdomen, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar ahí, por ejemplo? Cámara gástrica dilatada, ¿no? Burbuja única o cámara gástrica dilatada. También podemos ver que hay poco gas en el intestino, ¿ya? No estamos hablando de silencio, de niveles, no, pero sí puede haber
de repente mucho colapso del intestino distal, ¿no? Y eso puede ser sugestivo también, de repente un signo más radiológico que encontramos en estos pacientes. También podemos utilizar lo que son tránsitos intestinales, ¿ya? El pasaje del contraste a través del canal pilórico estrecho, digamos ese, ¿no? Patológico ya, esa luz muy angosta puede generar algunos signos que se llaman signos de la cuerda o signos del riel de ferrocarril, ¿no? Que es el pase de contraste por esa luz muy pequeñita que ha dejado la hipertrofia pilórica, ¿ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, signo de la cuerdita. Si tenemos también signo del hombro, ¿no? Signo del hombro, que es una proyección del bulbo duodenal que está muy cerca del píloro, ¿no? También signo del hombrito. Muy bien. Herramienta diagnóstica, lo que tienen que saber más es ecografía. Porque es lo que han preguntado, es lo que más está a la mano, lo más accesible. Ya, incluso están todos, porque el examen de residentado tiene mucho de eso, ¿no? Tiende a preguntar al alumno qué tanto puedes resolver con la menor cantidad de recursos. ¿Qué tanto te sirve tu experiencia? ¿Qué tanto te sirve tu observación? ¿Qué tanto te sirve tu criterio? ¿Qué tanto te sirves de lo que tienes a la mano? ¿No? Porque esa es la medicina en el Perú, ¿no? No somos nosotros una escuela americana que hace todos los exámenes habidos y por haber y lo que salga positivo ya eso tiene. No, somos de otra escuela, ¿no? Por eso es que siempre las preguntas van orientadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? A tu criterio, ¿qué es? ¿No? Siempre van en esa orientación. Muy bien. El diagnóstico de laboratorio nos va a presentar un fenómeno bastante peculiar que les voy a explicar un poco. Siempre les explico en las clases que damos. Porque a veces es un poco difícil acordárselo así de memoria, pero si uno lo ve en un diagrama es mucho mejor. Bien. Yo soy cirujano, no soy gastroenterólogo ni, ¿no? Ni de la parte obviamente médica. Pero bueno, vamos a hacer el mayor esfuerzo. Nosotros tenemos una célula parietal que es la que produce el ácido clorhídrico, ¿cierto? En el estómago, ¿no? Esta célula parietal que elimina hacia el exterior. Esto, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces por acá tenemos lo que es el intravascular, ¿no? Tenemos el extracelular, intracelular, intravascular, ¿cierto? Ahí estamos bien. Muy bien. Cuando este paciente vomita, ¿no? Está perdiendo ciertos elementos, ciertos electrolitos, ¿no? Está perdiendo cloro y está perdiendo protones. Por lo tanto, si pierde protones y si pierde cloro, ¿qué va a tener? A los que están presentes. Una alcalosis metabólica. ¿De qué tipo? Hipoclorémica, ¿no? O sea, esto de acá, ¿no? Vamos, esto y esto. Ahí estamos claros, hasta ahí estamos bien. Entonces, una alcalosis hipoclorémica. Perfecto. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es hipocalémica? Muy bien. Ante la pérdida de los protones, el cuerpo, de manera compensatoria, va a generar un traspaso del protón potasio, ¿no? Del extracelular al intracelular. Y eso es lo que va a generar la hipocalemia. ¿Ok? Entonces, eso es bastante preguntado en el examen de admisión, ¿no? Porque siempre los tratan de confundir con los términos, ¿sí? Y si uno está digamos, con 1000 cosas en la cabeza en el momento del examen de admisión, te falla el ojo, te juega una mala pasada, ¿no? Digamos, tu concentración en ese momento,
terminas marcando acidosis, terminas marcando hipercalemia, terminas marcando hipercloremia, ¿no? Pero si tú te acuerdas de este dibujito así muy simple, ¿por qué se da? Lees bien, no te vas a equivocar, ¿no? No te vas a equivocar en algo tan sencillo, no vas a perder puntos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos pacientitos que vienen descompensados a la emergencia, deshidratados y con trastornos electrolíticos, no van a ingresar a sala hasta no haber corregido estos trastornos, ¿ok? Porque ¿qué pasa en un paciente que ingresa con esta anomalía a sala de operaciones? ¿Qué puede presentar un paciente con este problema? Usted sabe mejor. ¿Qué complicaciones traen los trastornos del potasio? Arritmia, ¿no? Hacer paro en sala, ¿no? Salen secuelas. Se ha visto, ¿no? Hay un hospital, no es en donde trabajo yo, pero en un hospital entraron a operar de emergencia un píloro, no se habían fijado que tenía trastorno del potasio, ¿no? Ingresa un paciente sano, entre comillas. Un píloro es un cortecito que lo haces en 10 minutos, metes todo, cierras y ya, ¿no? Y salió secuelado de por vida. ¿Por qué? Pues hizo paro en sala, ¿no? Hizo una asfixia severa y salió secuelado. Un gran problema, ¿no? Entonces es importante siempre la corrección del medio interno antes de hacer cualquier corrección quirúrgica. Y es más, hay preguntas del examen de admisión que preguntan, o sea, que hacen incidencia, ¿no? ¿Qué es la primera medida de un paciente con estenosis hipertrófica de píloro? Y ahí está la respuesta es rehidratación. Y si no es rehidratación, es corrección del medio interno o corrección de los electrolitos, ¿no? Pero por ahí va la respuesta. ¿Ya? Nunca es sala de operaciones si es que el paciente está con estos problemas. Diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial por excelencia de la estenosis hipertrófica de píloro es el reflujo gastroesofágico, ¿sí? ¿No? La mamá a veces exagera mucho en la sintomatología del bebé o la regurgitación es muy frecuente que al especialista lo puede hacer dudar, al pediatra, al cirujano pediatra, la ecografía no es tan nítida, se le puede repetir una ecografía. Ustedes saben que es operador dependiente, así que se puede hacer una segunda, tercera ecografía con otro ecografista de repente un poco más agudo y se puede determinar que finalmente es una estenosis hipertrófica de píloro. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial por excelencia? El reflujo gastroesofágico, ¿ya? Luego vienen ya los otros problemitas como problemas de la intolerancia, alergias, úlceras. Esto es también muy frecuente, ¿no? Mamás primerizas, ¿no? Mamás primerizas. Muy bien. Tratamiento. Acá está lo que le mencionaba. Tratamiento, en primer lugar, ¿no? De corregir todos los déficits hidroelectrolíticos, o sea, hidratación y corrección del medio interno, ¿no? Si la anemia es muy severa, que no puede entrar a sala, por ejemplo, una anemia severa, por ejemplo, ¿no? Que no dé para entrar a una sala de operaciones, ya, a pesar de que la cirugía del píloro es una cirugía que no sangra, pues prácticamente nada, ¿no? Pero también está dentro de lo que habría que observar, ¿no? Alteraciones de la coagulación, obviamente hay que corregir eso antes de entrar a sala. Y si tuviera alguna infección concomitante, debe estar al menos en tratamiento, ¿no? La hidratación se hace con suero, con dextrosa, ¿sí? En alguna pregunta antigua, había visto algo sobre la sonda nasogástrica o sonda orogástrica en estos bebés. No es parte ya del tratamiento la sonda, a pesar que usted diga, pero doctor, tiene la cámara gástrica dilatada. No, no es la sonda orogástrica, en realidad no tiene ningún beneficio, por lo tanto no se sondea a estos pacientes, ¿ya? Y bueno, para complementar esto, pues, ¿no? Hay que reemplazar estas pérdidas electrolíticas, ¿no? Muy bien. Bien, tratamiento de la estenosis hipertrófica de píloro, ¿ya? Muy claro el nombre, les van a preguntar así con nombre tal cual. El nombre completo es piloromiotomía. Acá vamos a hacer extramucosa de Ramstedt, ¿ya? Piloromiotomía extramucosa de Ramstedt.
se hace la incisión, ¿no? El paciente se aborda, digamos, la estenosis del píloro. Como ustedes ven aquí en esta figura, se hace un corte pues, con un bisturí, ¿no? Se hace un corte del músculo pilórico de manera longitudinal, ¿sí? De manera longitudinal. Este corte, un poco para verlo mejor aquí, este corte lo que debe incluir es la zona serosa, que está aquí, ¿ven? Y la zona muscular, ¿ok? O sea, debemos hacer un corte cero muscular. Cero muscular. O sea, si bien es cierto, parece sencillo, pero la precisión debe ser muy aguda, ¿no? Uno debe tener mucha precisión, ¿no? Mucho cuidado, mucho recaudo en solamente cortar lo que es la zona cero muscular del músculo pilórico. Lo hacemos de manera longitudinal y luego con una pinza que se llama pinza de Benson o una pinza atraumática o alguna otra herramienta como por ejemplo la parte posterior del manguito del bisturí que están utilizando aquí por ejemplo, ¿no? Con eso se hace una divulsión del músculo, o sea, se termina de separar, ¿ven? Y lo que va a causar esto es que la mucosa haga una protrusión, así, ¿ve? De esta manera, la mucosa al protruir aumenta el área de la luz y se resuelve, ¿no? Esta oclusión. Complicaciones, obviamente, que te perfores la mucosa duodenal, o sea, se te pasa la mano y le das, no solamente cortas la serosa y la muscular, sino también le cortas la mucosa. Que hagas una pilorometría, o sea, te vayas al otro extremo, no que le cortes mucho, sino que le cortes muy poquito, ¿no? Y haces una pilorometomía incompleta, ¿no? Infecciones del sitio operatorio en realidad es bastante raro. Es una cirugía limpia, no hay derrame de secreciones ni nada. Muy bien. Atresia duodenal. Ahora vamos a entrar a lo que son las atresias. Vamos a tocar lo que es atresia duodenal y atresia yeyuno-ilial. ¿Ya? Vamos a avanzar. La atresia duodenal es una atresia que ustedes tienen que saber que tiene una alta incidencia en las UCIs neonatales, ¿ya? Y tiene mucha asociación con estos amiguitos que tienen la trisomía 21, ¿ok? Aproximadamente, para que tengan ustedes una idea, en la cuarta semana que el duodeno se está desarrollando a partir del intestino medio, ¿no? Más o menos en la quinta o sexta semana siguiente, esta luz duodenal se va a obliterar temporalmente. Y 7 semanas después, o 6 semanas después, perdón, a través de un mecanismo de vacuolización, esta luz se va a repermeabilizar. Cuando ocurre una repermeabilización incompleta o fallida, es que se origina la atresia duodenal. Esto corresponde a lo que son las lesiones intrínsecas. O sea, la lesión intrínseca se debe a un fallo de la repermeabilización de la luz en la 11ª semana. Pero también tenemos mecanismos extrínsecos que generan atresia duodenal o que generan una obstrucción duodenal. ¿Ya? ¿Qué son las, por ejemplo, los páncreas anulares, una vena porta que pase preduodenalmente, o sea, por encima, puede causar una obstrucción duodenal, la malrotación intestinal o las bandas congénitas de Ladd? ¿Ya? Entonces, para estar todos un poco en sintonía, cuando yo diga obstrucción duodenal, ¿no? Cuando diga obstrucción duodenal, yo me refiero en realidad a todo lo que concierne, o sea, acá puede estar comprendido lo que es una estenosis, ¿no? O lo que puede ser una atresia, ¿no? Ambas son obstrucciones duodenales. Puede ser incompleta, en el caso de la estenosis, puede ser completa en el caso de la atresia, pero ambas son obstrucciones duodenales, ¿ok? Y la atresia puede ser por causas intrínsecas o extrínsecas, como lo acabo yo de mencionar, ¿ok? Muy bien. Páncreas anular genera una falla en el desarrollo más que un efecto constrictor. Sí, es cierto, ¿no? El
El páncreas anular es una estructura que, como su mismo nombre lo dice, crece de una manera caprichosa, rodeando al duodeno, y lo que va a causar es que se desarrolle de manera incompleta, ¿sí? Generando cabos ciegos en el duodeno que están separados, y eso genera lo que es la atresia duodenal. También la atresia duodenal tiene una clasificación, ¿ya? La tipo 1, que es más del 90% del total, ya contiene lo que es un diafragma luminal, ¿sí? O sea, un diafragma que obstruye la luz. Perdón, está aquí, aquí. Aquí, ¿no? Entonces tenemos una zona proximal muy dilatada y una zona distal colapsada, ¿ok? Esto aplica no solamente para la atresia duodenal, sino para las atresias yeyuno-iliares. La parte proximal siempre es muy dilatada, la parte distal siempre es muy colapsada, ¿sí? Como aquí en la figura, ¿ven? Muy bien. También hay otra clasificación de tipo 1 que se llama la media de viento, que si alguna vez han visto ustedes en el aeropuerto, hay unas medias especiales que se sirven para medir el viento, la dirección y la intensidad del viento en las pistas de aterrizaje, y es como una doble media. Entonces a ese nombre le han puesto a estas atresias esofágicas, duodenales tipo 1 en windsock, ¿no? Windsock le llaman. ¿Por qué es, digamos, particular? Porque lo que uno ve por fuera es que la atresia puede estar por aquí, porque acá vemos la diferencia de cabos, pero internamente hay un diafragma medio así, como una media, como un saco adentro que, digamos, determina que la obstrucción está en un nivel superior, no donde uno aparentemente lo ve por fuera. Y eso se llama deformidad de windsock, ¿no? Ahora que están de moda preguntarles en el examen de admisión sobre nombres raros, ¿no? Ya no apelan tanto a las preguntas de criterio, sino a las preguntas memorísticas, ¿no? Y de nombres a veces un poco raros, ¿no? Bien. Y luego tenemos a la tipo 2 y a la tipo 3, en donde la tipo 2 es una dilatación proximal, ¿sí? Colapso distal, y están unidas por un cordón fibroso. ¿Ven aquí? Es un cordón fibroso. ¿Ya? Y la tipo 3, donde hay una separación de los segmentos, no hay ningún tipo de cordón fibroso, simplemente están aislados un cabo del otro, ¿no? Pero siempre se cumple que la zona proximal es muy dilatada y la zona distal muy colapsada, ¿ok? Muy bien. Entonces hay tres tipos, la tipo 1, 2 y la tipo 3. Diagnóstico. Todo recién nacido con vómito bilioso dentro de las primeras horas de nacimiento, altamente sospechoso de una obstrucción duodenal, ¿sí? Sobre todo si es un recién nacido estable, o sea, que ha nacido tranquilo, normal, no había asfixia, Apgar 9-10, qué sé yo. Está muy bien el paciente y está en la UCI, y de algún momento a otro llaman porque ha tenido un vómito bilioso de la nada, ¿no? Le han dado una toma de leche, a la segunda, tercera toma, un vómito bilioso de 30, 40 cc abundante, bilioso, verde, ¿no? Como muy verde, muy verde. Entonces, tenemos aquí que estamos ante una gran sospecha de atresia duodenal. La distensión abdominal puede a veces presentarse, a veces no presentarse, pero normalmente la atresia duodenal, si va a presentar una distensión, es una distensión superior, es del hemiabdomen superior, ¿ya? El resto del abdomen, por lo general, es escafoide, ¿ya? Porque es una obstrucción alta. Entonces, la dilatación, la distensión abdominal probablemente sea en mi abdomen superior. ¿Qué otro elemento tenemos para el diagnóstico? Nos acercamos a la UCI neonatal, nos han dicho, ¿sabe qué? ¿No? Interconsulta cirugía pediátrica, ¿sabe que este paciente ha tenido un vómito bilioso? No sabemos por qué. Es un paciente totalmente estable, sano, no tiene otra mayor patología. Bien, ya el paciente está con una sonda orogástrica, a ver, una jeringa. Van, conectan la sonda orogástrica a la jeringa, aspiran y sacan un montón de aire, ¿no? Más de 20 ml, siguen 30, 40, 50. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Si ustedes aspiran mayor cantidad de ese contenido aéreo, ¿ya? Cuando lo normal es que sea menos de 5,
también es una sugerencia de obstrucción intestinal, probablemente una atresia duodenal, ¿no? Muy bien. Y esto que lo han preguntado N veces en el examen de admisión, ¿no? Está en los bancos, no sé qué, creo que dejando un examen lo preguntan. El diagnóstico radiográfico de la atresia duodenal, de la obstrucción duodenal, mejor dicho, de la obstrucción duodenal, lo que vamos a encontrar es el signo de la doble burbuja, ¿no? El signo de la doble burbuja corresponde pues a el nivel de la atresia, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en esta atresia, en estas atresias duodenales? Es que aparte de la doble burbuja, que es muy característica, también encontramos que en el resto del intestino está en silencio. ¿Ven ustedes? Hay silencio abdominal, ¿no? Entonces encontramos la doble burbuja. Esto lo han preguntado N veces en el examen de admisión. Si nosotros tenemos una alta sospecha que es una atresia duodenal, no tenemos a la mano contraste, pero sí tenemos unos rayos X, ¿ya? Lo que podemos reproducir es esta doble burbuja colocándole 40 a 60 cc de aire por la sonda orogástrica, ¿no? Le metemos aire, cerramos la sonda y que le vayan a tomar una placa. De esta manera nosotros podemos reproducir esta doble burbuja, ¿no? La podemos reproducir de manera intencional para el diagnóstico. También nos podemos ayudar con estudios contrastados, ¿sí? Estudios contrastados. Muy bien. Aquí vemos, miren cómo han colocado el contraste y donde está la flecha ya no pasa contraste, ¿eh? No pasa el contraste. Muy bien. Luego, seguidamente lo coloco porque son patologías que ciertamente causan, el mecanismo de la clínica es básicamente lo mismo. También tenemos a las atresias ya de la zona más inferior del abdomen, del intestino, que son las atresias o estenosis yeyuno-iliales, ¿ya? Estas atresias intestinales tienen un mecanismo de fisiopatológico también que tiene que ver mucho con disrupciones, ¿ya? Con disrupciones de la irrigación, lo que va a generar una isquemia severa, cambios irreversibles, desintegración de las estructuras del mesenterio, sobre todo. No hay una buena irrigación de esta zona del intestino que se está formando y por lo que el cuerpo sabiamente pues decide dejarlo como un segmento atrésico, punto, ¿no? ¿Para qué crecer con algo que no va a servir? Lo deja así nada más, lo clausura, ¿bien? Entonces es bastante frecuente también, ocurre como resultado muchas veces de isquemia intrauterina o disrupciones de la vascularidad, ¿sí? Tiene una clasificación aparte también, ¿sí? Una clasificación aparte. Tenemos la tipo, antes de la tipo 1 tenemos las que son solamente estenosis, ¿ya? Puede haber estenosis congénitas. Luego tenemos a la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, la tipo 3A, 3B y la tipo 4, ¿ya? La tipo 1 es aquella donde nosotros vamos a encontrar una membrana. ¿La ven aquí? ¿Ya? Puede haber una membrana, puede haber una redecilla, también le llaman web, ¿ya? En la tipo 1. Aquí, como ustedes ven, el mesenterio está intacto. El tema es con el asa intestinal. Tipo 2. Cabos ciegos unidos por cordón fibroso. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos nosotros proximal, distal colapsado, proximal dilatado y lo que los une simplemente es un cordón fibroso. O sea, aquí ha habido un tema de isquemia severa y el organismo lo que ha hecho ha sido dejarlo como un cordoncito fibroso, nada más. No hay defecto de mesenterio aquí, ¿ok? El mesenterio está intacto. Luego tenemos al tipo 3, que puede ser tipo 3A o tipo 3B. El tipo 3A, igual, proximal dilatado, distal colapsado, pero ya hay un defecto en B
del mesenterio, ¿no? O sea, quiere decir aquí que la isquemia ha sido mucho más, ha afectado un área mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, ya hay defecto mesentérico. Luego tenemos el tipo 3B, ¿sí? Es una llama bastante particular, como ustedes ven aquí. El tipo 3B es una malformación de las más severas de la atresia yeyuno-ilial, en donde nosotros tenemos un intestino bastante acortado. Nosotros tenemos aquí el cabo proximal, miren, bastante dilatado, ¿ya? Y luego tenemos la parte, digamos, distal, que está enrollando la arteria, una de las ramas de la arteria mesentérica, ¿sí? Ya, está ahí, está enrollada y es un intestino muy corto. Estos pacientes por lo general van a intestino corto, a pesar de que se les hace derivaciones y todo. Tienen a veces muy mal pronóstico, ya. A esta malformación, debido a esta estructura, conlleva diferentes nombres, ¿no? El apple tree, ¿no? Perdón, el apple peel, que es la cáscara de manzana, ¿no? O el Christmas tree, que es el arbolito de Navidad, ¿no? De acuerdo a esta estructura derivan muchos nombres algo especiales que hacen que, en otras palabras, es el enrollamiento de este intestino distal en esta arteria mesentérica, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos el tipo 4, que son, digamos, como un mix, ¿no? Podemos tener una tipo 3A aquí y una tipo 2, por ejemplo, aquí, ¿no? Combinación, múltiples. También muy mal pronóstico. Intestinos muy cortos le quedan a estos pacientes, ¿no? Atresias múltiples se llama última. Muy bien. Entonces, aquí vamos a desarrollar un poquito lo que es la atresia de tipo 3A, porque es bastante frecuente, es muy frecuente la tipo 3A. Es más, en el cuadro, si ustedes se dan cuenta, es la más frecuente en frecuencia, 46%, ¿no? Entonces tenemos el intestino proximal con terminación ciega, no hay conexión fibrosa, simplemente es un espacio en B que afecta el mesenterio, ¿ya? El extremo proximal es muy dilatado y es muy aperistáltico, por lo tanto está predispuesto a torsiones o a sobredistensiones o a perforaciones, ¿sí? La longitud del intestino es también hay reducido, también, o sea, tienen poco intestino estos pacientes. Ustedes lo pueden ver aquí en la figura. Cabo proximal, cabo distal y el defecto. ¿Lo ven? Mesentérico y el espacio entre cabo y cabo. Ahí está la B. ¿Ven? Muy bien. Ahí lo ven en vivo, en el dibujito. Y la atresia de tipo 3B, que como ya les dije, lleva diferentes nombres. ¿Ah? A lo que se refiere es a ese enrollamiento que hay, ¿no? del intestino en esa arteria, ¿no? Muy bien, tiene diferentes nombres, ¿ok? La tipo 3B es una de las más severas. Se corresponde esta atresia de tipo 3B a una atresia yeyunal proximal, ¿ya? Miren, acá está el cabo proximal, probablemente yeyuno proximal. O sea, si estamos hablando de yeyuno proximal, quiere decir que este paciente tiene intestino sano hasta solo el yeyuno proximal. O sea, imagínense, de ahí en adelante es un intestino enfermo. Por lo tanto, los pacientes, al tener tan poco intestino, su pronóstico de vida es a veces bastante sombrío, ¿no? Y luego hay una ausencia de la arteria mesentérica superior, ¿ya? Que da origen a la rama cólica media y a una genesia de la rama dorsal también. O sea, tiene una malísima irrigación. Como ustedes ven acá, este mesenterio, miren, es todo así, parece un retazo nada más, ¿no? Hay una pérdida significativa de longitud intestinal y el extremo distal ya queda libre, miren acá acá, y una configuración helicoidal alrededor de un vaso que surge de las ileocólicas o de las cólicas derechas. ¿Ve? Lo va enrollando hasta arriba. No, es una malformación muy particular, muy severa también. Muy frecuente en prematuros, van con malrotación, obviamente, y un intestino corto en el 75% de los casos, ¿ya?
Las manifestaciones clínicas de la atresia yeyuno ilial son los vómitos biliosos, obviamente, vómitos biliosos, y una gran distensión abdominal, ¿ya? Porque son atresia yeyuno iliales, entonces hay mucho intestino arriba de ellos para que se pueda distender, ¿no? O sea, de la obstrucción proximal a la obstrucción hay bastante intestino, por lo tanto estos pacientes, ¿no?, se distienden bastante, ¿no? Se distienden bastante. Después de la obstrucción, probablemente ya todo esté colapsado, ¿no? Todo está colapsado, pero proximal a la obstrucción es un intestino muy dilatado. Véanlo acá a este recién nacido, ¿no? Una gran distensión, ¿no? Gran distensión. Muy bien. Diagnóstico. Prenatalmente se puede hacer a través de ecografía, ¿sí? Que van a verse bucles dilatados. Y también puede haber polihidramnios también. Es una de las patologías, aparte de la atresia esofágica, ¿no?, donde se puede encontrar polihidramnio, ¿no? Bien, si nosotros tenemos dilatación de asas en una radiografía, por ejemplo, ¿no?, si la obstrucción es en el yeyuno alto, o sea, ¿no?, ustedes imagínense, ¿no?, es una obstrucción bastante proximal, ¿sí? De la obstrucción hacia distal, el intestino va a estar como colapsado normalmente, ¿sí? Y proximal a esa obstrucción va a estar muy dilatado. Por lo tanto, si la atresia es yeyuno alta, no se van a dibujar más que 1 a 2 asas de intestino, como en la figura, por ejemplo. Miren, ¿ves? Ahí a lo mucho hay 1 o 2 asas dibujadas. El resto está colapsado porque ya viene después de la obstrucción, de la atresia. Si es de yeyuno medio, encuentras ya más asas dilatadas. Si es ilion distal, muchas asas dilatadas, ¿no? Porque, en resumen, si la atresia o la obstrucción es más distal, van a haber más asas proximales que dilatarse, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, acá le han puesto un contraste. Miren, en esta radiografía alguien ha agarrado y le ha puesto un contraste, un enema contrastado, ha pintado el colon que está todo hipoplásico, no está funcionando ese colon, y el contraste llega hasta aquí, ¿eh? Y de aquí en adelante todo es distensión, 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 porque acá está la obstrucción, ¿no? Todo esto es distensión, 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 distensión. ¿Ya? Entonces, a más distal la obstrucción, más distensión. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Ya? Diagnóstico diferencial. Sí, otras obstrucciones como la atresia colónica, el vólvulo intestinal, el hilio meconiano lo vamos a tocar más adelante, la duplicación quística, hernias internas, hilio séptico, diagnóstico diferencial importante de lo que son obstrucciones intestinales, es probablemente la causa de interconsulta más frecuente del neonatólogo al cirujano pediátrico, ¿no?, que está sospechando, que quiere descartar probablemente un NEC o que quiere descartar una atresia, es que sea el hilio séptico, ¿no? Quiere decir una paralización del intestino debido a una infección. Bien. Muy bien. Las atresias se tiene que hacer una laparotomía exploratoria, ¿no? Luego se tiene que abordar la atresia y de lo que se trata pues es de eliminar tanto una parte del intestino proximal dilatado, intentar llegar a una zona en donde se pueda anastomosar, se pueda unir estos dos intestinos. Y bueno, hay técnicas de remodelación, ¿no? Benson, que lo que trata es de hacer un corte oblicuo en una de las asas para así equiparar el calibre y poder anastomosar. O Nixon, que lo que se trata es de hacer un corte en el asa más pequeña, normalmente la distal, un cortecito aquí longitudinal para también ampliar el área de unión, ¿no? Y pueda equipararse el calibre y así poder anastomosarse, ¿ok? Pero son técnicas de remodelación, ya es un poco más de la especialidad. Y antes del break vamos a hacer lo que es intususpensión, ¿ya? Intususpensión
¿De qué trata esto de la introspección? Primero, recordar, y aquí sí les hago un pequeño resumen, ¿ya? La patología por excelencia, o no por excelencia, digamos, lo que más frecuente conlleva al tratamiento quirúrgico en un recién nacido es la enterocolitis necrotizante. La más frecuente, ¿ok? Del lactante va a depender. Si es menor de 2 meses o si es mayor de 2 meses, ¿no? O 1 mes. Si es menor de 1 mes, lo más probable es que sea una estenosis hipertrófica del píloro. Si es mayor de 1 mes, invaginación, ¿no? Entiéndase que lo normal es el pico es a los 2 años, pero de 6 meses a 2 años, invaginación. Y luego ya tenemos en la etapa preescolar, ¿no? En la etapa preescolar, escolar, ¿quién? La apendicitis aguda, ¿no? Entonces siempre deben recordar, porque de alguna forma también los exámenes de preguntas de residentado lo que tratan es de que ustedes sepan qué es lo más frecuente que se pueden encontrar en su práctica médica, ¿no? Normalmente no te preguntan por lo raro que te puedas encontrar, sino lo que más frecuente te vas a encontrar, porque de lo que trata el examen es de ver si este médico está capacitado para hacer la especialidad o no, ¿no? Y de resolver lo que va a haber más. Así que es importante recordar siempre esto. Invaginación telescópica de un segmento de la luz de segmento intestinal en la luz de un segmento proximal. En otras palabras, este intestino distal se ha remangado por dentro, internamente, en este intestino proximal, ¿no? Este intestino distal se ha remangado y se ha metido adentro de este intestino proximal. Muy bien. Esto va a conllevar a una serie de fenómenos patológicos, ¿sí? Que va a conllevar, primero, a que la irrigación comience a sufrir. Esto va a generar un edema, ¿no? De las paredes del intestino, de la mucosa. Se van a comenzar a edematizar estas asas intestinales, ¿sí? Luego el intestino va a sufrir un fenómeno tipo de estrangulación, o sea, se va a comenzar como una constricción muy severa, producto del edema, y que conlleva finalmente a gangrena, sepsis o shock o muerte, ¿no? Si no se trata. Lo que ustedes seguramente ya han escuchado anteriormente, lo que es el jarabe de grosella, ¿no? La deposición con sangrado, ya es un signo de que esta mucosa intestinal no solo se ha edematizado, sino ya está sufriendo una constricción muy severa y se está esfacelando, ¿no? Está esfacelando, se está sangrando y ya es un signo de gravedad, ¿no? Las heces en jarabe de grosella, que a veces, muchas veces, ¿no? He visto así de repente en el hospital, ¿no? Viene residente de pediatría, sí, doctor, tenemos un paciente con distensión, pero uy, qué bonito que está la clínica de este paciente con todo, doctor, el jarabe de grosella, todo. En realidad no es tan bonito, ¿no? Porque ya el jarabe de grosella nos está indicando que hay un sufrimiento intestinal severo, ¿no? Este paciente ya hace rato debería haber entrado a sala. O intentarse alguna técnica de desinvaginación no quirúrgica. Bien, epidemiología, relación al hombre es de 2 a 3 a 1, o sea que más para los varones. Ya 2/3 de los pacientes tienen menos de 1 año. Entre los 5 y 10 meses es el pico de la enfermedad. Es la causa más frecuente de obstrucción entre los 5 meses y 3 años. ¿Ok? Entonces es pasado la edad, ¿no? Del píloro, es lo más frecuente invaginación. Raramente se da en los prematuros, ¿ya? Ocurre con mayor incidencia esta invaginación, ¿ya? Pueden preguntarles por el nombre en latín, intussuscipens y intussusceptum, ¿sí?
que corresponde pues al intestino proximal y al intestino distal, ¿no? Y recordar que esta invaginación es mucho más frecuente en un segmento muy ya descrito, que es la unión iliocecal, ¿sí? La unión, o sea, la invaginación iliocecal, ¿ya? O iliocólica es lo más frecuente. O sea, quiere decir que esta figurita es lo más frecuente en invaginación. Es el segmento que más frecuente se afecta. Luego podemos tener yeyuno ilial, ¿no? O yeyuno ileocólico, qué sé yo. Pero lo más frecuente es ileocólico, ¿sí? O sea, a nivel del ilion distal y a través del ciego o el colon ascendente, la parte más proximal del colon. Este es el segmento más afectado por la invaginación, ¿ya? Muy bien. Ven, acá tenemos nosotros al intestino proximal, ¿sí? Y al intestino distal que se ha telescopado adentro. Como ustedes ven, ya acá hay un edema muy marcado, ¿sí? Ya está atrapado ahí, ¿no? Esta es una vista laparoscópica de la invaginación, ¿no? Muy bien, tenemos que la etiología puede ser desde un punto de referencia no patológico y desde un punto de referencia patológico. De punto de referencia no patológico o no anatómico, digamos, ya no patológico, mejor dicho, es la mayor frecuencia se lo lleva la hipertrofia de las placas de Peyer. ¿Ya? Hipertrofia de las placas de Peyer es lo más frecuente desde el punto de vista de referencia no patológico, más del 90%. Hipertrofia de las placas de Peyer. ¿Quién tenemos también aquí involucrado? A un grupo de virus, ¿sí? Sobre todo al rotavirus, ¿ya? ¿No? Anteriormente, para hacer un poco de historia, ¿cómo es que se determinó que el rotavirus estaba involucrado? ¿Cómo que se siguió buscando que el rotavirus estaba involucrado en lo que era la invaginación intestinal, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que Estados Unidos tuvo una guerra en Vietnam, ¿no? Entonces los soldados iban, iban a la guerra, ustedes saben que eran climas muy tropicales, ¿sí? Y se enfermaban de muchas diarreas, ¿sí? Muchas diarreas virales. Y estos soldados que se enfermaban de diarreas virales, que obviamente hacían pues los coprocultivos y todo esto, y llegaban a determinar que estaba inmiscuido el rotavirus. Esos pacientes hacían mucha invaginación intestinal, ¿no? Y de esa manera llegaron a descubrir que este rotavirus, no, que causaba diarrea en los soldados por estar pues mucho tiempo en zonas tropicales, ¿no? Sin medidas de higiene adecuadas de repente, ¿no? Presentaba mucha invaginación intestinal en adultos, que no era algo muy frecuente. Entonces comenzaron a investigar, ¿no? Muy bien. Y desde el punto de vista patológico o más estructural, que es un poco menos frecuente, a la cabeza lo que tenemos es el divertículo de Meckel, ¿ok? Divertículo de Meckel, el 75% de este grupo de problemas que pueden ocasionar invaginación intestinal. ¿Quiénes también están aquí? ¿No? Pólipos, el síndrome de Peutz-Jeghers, la púrpura de Jeno-Schollen, linfomas, otros tumorcitos, fibrosis quística, la misma apendicitis, ¿ya? Raro, pero podría ser algún cuerpo extraño en el intestino, o también puede ser posoperatorio, ¿ya? Muy bien, pero lo que les he señalado, hipertrofia de parche de Peyer o placa de Peyer y divertículo de Meckel, cada uno son los representativos de cada grupo de causas. Generalmente el inicio es repentino y puede ser insidioso en el niño mayor. Sí, los lactantes por lo general es de un momento a otro. ¿Y qué vamos a encontrar? Porque las preguntas en lo que es invaginación te dan mucha información acerca de la clínica y más o menos es el punto de partida para sacar adelante la pregunta, es la clínica del paciente. Ya, por eso es importante esto que voy a mencionar. La clínica del paciente, hay una característica del paroxismo. ¿A qué se refiere esto? A un dolor abdominal tipo cólico,
que se da cada 10 a 20 minutos, ¿ok? Y que se acompaña de un llanto muy enérgico que puede llevar al niño a la cianosis o a la palidez. Es un llanto de dolor tan, pero tan enérgico que puede poner pálido y sudoroso al lactante, ¿ok? Es un bebé que la mamá lo trae y que dice, ¿sabe qué? Mi bebé está con unos cólicos horribles y está haciendo la deposición con sangre, ¿no? Como una mermelada, bien. Y tú ves al paciente, si bien es cierto, tú lo ves y está tranquilo. Y sigues conversando con la mamá y de un momento a otro el niño suelta un llanto, flexiona los miembros inferiores, flexiona las rodillas, se pone pálido, sudoroso, ¿no? Y lanza un llanto de una manera paroxística, ¿ok? Y entre paroxismos aparentemente se le ve normal. Hay vómitos, obviamente, como todo cuadro obstructivo, y luego se van tornando biliosos. También pueden aparecer síntomas de letargo, hipotonía o alteraciones de la conciencia que están más asociadas frecuentemente ya a signos de shock, ¿ya? Puede haber masa palpable en forma de salchicha que corresponde a la imaginación en el cuadrante superior derecho. Muy bien. La ausencia del intestino en la fosa ilíaca derecha se llama el signo de Dance. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos acá el colon, ¿no? Y tenemos que el ilion debería haber terminado acá, pero no termina aquí, sino se ha metido para acá arriba, ¿no? Así, ahora lo tenemos así. Aquí en la fosa ilíaca va a haber una ausencia. A eso se llama ese signo, ¿ya? La masa del hipocondrio derecho y colon transverso es el signo de la morcilla. O sea, esto le pueden llamar signo de la morcilla, signo de la salchicha, ¿no? A esa invaginación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué puede haber más? Deshidratación, palidez, shock, irritabilidad, sudoración, heces mucoides y con sangre jarabe de grosella. El diagnóstico es clínico básicamente, ¿ya? Es clínico básicamente. La radiografía lo que nos puede mostrar es un intestino proximal muy dilatado y posterior a la obstrucción, obviamente con ausencia de gas y múltiples niveles, ¿ya? Como cualquier otra obstrucción. El ultrasonido sí nos podemos encontrar con algo que se llama el pseudo riñón o imagen en sándwich, ¿no? Otra vez aquí el pseudo riñón a lo que se refiere es a una imagen o así o idea así media frejolada, ya del intestino que se ha metido dentro del otro intestino, y como hay edema, entonces se va formando una imagen así. Lo vamos a ver aquí más adelante, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. La radiografía al inicio puede ser normal, pero luego hay algo que se llama signo de menisco, está aquí, ¿ya? Que es una media luna de gas dentro de la luz del colon que delinea el ápice del intussusceptum, ¿no? ¿Ya? Probablemente esté así, ¿no? Muy bien. Hay poco aire en el intestino delgado, ¿ya? Hay poco aire en el intestino delgado. Muy bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, que también a la ecografía puede generarse lo que es un signo también de Diana, ¿ya? También se puede generar un signo de Diana en lo que es la invaginación, ¿no? Puede haber halos hipoecogénicos y halos interiores hiperecogénicos, ¿ve? ¿Ya? El edema, la isquemia, ¿no? Y la hemorragia que hay genera estos diferentes grados de luminosidad o de ecogenicidad, ¿no? La manera de resolver a la invaginación se puede hacer de manera quirúrgica y de manera no quirúrgica. De manera no quirúrgica tenemos varias herramientas. Podemos hacerlo con un enema de aire,
neumático. Ventajas: limpio, rápido. Contra: es un poco más difícil detectar invaginaciones cuando el paciente ya tiene un intestino con aire proximal a la intususpección. Lo podemos hacer con agua también, ¿sí? Con suero fisiológico, sin tinción. Contras: podría causar cambios rápidos de los líquidos si no se usan concentraciones isosmolares, ¿ya? Bueno. Y también se puede usar contraste, que tal vez sea lo más ventajoso, ¿sí? Porque no solamente te da tratamiento, sino también te da mucha información acerca de que se haya resuelto la invaginación o no, ¿ok? Contras: de repente que puede haber alguna mayor probabilidad de perforación del asa, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes, idealmente para nosotros tener como una opción de tratamiento, deberían ser pacientes con menos de 24 o incluso hasta con menos de 12 horas del cuadro, ¿no? ¿Ya? Porque ya sobrepasado esta cantidad de tiempo, ya no es recomendable utilizar estas técnicas no quirúrgicas de desinvaginación. Muy bien. Primero hay que estabilizar al paciente, colocar una sonda, ya que es una obstrucción intestinal, ¿sí? Una vía endovenosa, antibióticos, ¿sí? Y las indicaciones de una laparotomía son, bueno, que haya peritonitis, perforación, ¿no? Historial largo prolongado más de 24 horas, alta probabilidad de punto de referencia patológico, o que hayas hecho enema fallido, ¿no? Como un tratamiento no quirúrgico fallido, debe ir a laparotomía. Pronóstico: con tratamiento el pronóstico es muy bueno. Si bien es cierto, puede haber ciertas recidivas, ¿ya? Pero las recidivas en el tratamiento quirúrgico son un poquito menores que en el tratamiento no quirúrgico. Incluso con tratamiento puede haber cierta mortalidad, pero va muy en función de las horas que haya pasado con esta invaginación. Y si no se trata, esta obstrucción va a llevar al shock y a la muerte del paciente. Eso ténganlo por seguro. Y bien, vamos a quedarnos allí. Vamos a continuar con intracortino decrotizante después del break, ¿ya? No sé cuánto les irán a dar de break.